1971, el año del movimiento hippie. Antonio Ordóñez se retiraba del toreo y Pedro Carrasco volvía a ser nuevamente campeón del mundo de los pesos ligeros. Julio Iglesias se casaba y recordaremos un partido de fútbol muy peculiar de aquel año, entre las folclóricas y las finolis. Y entramos ya en el año 1972, con dos éxitos deportivos, el de Paquito Fernández Ochoa en Sapporo, primera medalla de oro olímpica, y el de Ángel Nieto, que volvía a ser nuevamente campeón del mundo de motorismo. Y aquel año recordaremos a los payasos de la televisión y las naranjas sevillanas que se mandaban a Inglaterra para fabricar mermelada. Y recordaremos dos bodas, la de Mari Carmen Martínez Bordiú y Alfonso de Borbón, y la de Rafael y Natalia Figueroa. Y algo terrible, un choque de trenes aquí en Lebrija. Y en el año 73, pues lo que marcó ese año, la crisis del petróleo, que la vamos a recordar, y un hecho que es importantísimo en nuestra historia, en la historia de la feria sevillana, y es que la feria se trasladaba del Prado de San Sebastián a Los Remedios. Aquel año la feria se muda. En 1971 se muere Nikita Khrushchev, el del zapato en la ONU, y en la ciudad de Nueva York mueren dos grandes músicos, con estilos muy diferentes, Igor Stravinsky y Louis Armstrong, y para estilo el de los hippies, tanto por su música como por su forma de pensar. Hace el amor y no la guerra. Lamentablemente se siguen haciendo cada vez más ambas cosas. Lo de lamentable no por lo primero, sino por lo segundo, cada vez más guerras, antes en trincheras o con tanques, y ahora el terrorismo. En este año, el de la plenitud del movimiento hippie, una forma de vivir, se inauguraba la autopista Sevilla-Cádiz, otra forma de viajar. La construcción de la autopista Sevilla-Cádiz, pues evidentemente fue un reto importante para Dragado y Construcciones, porque en un plazo bastante breve de tiempo, pues fuimos capaces de construir este enlace tan importante entre Dos Hermanas y Puerto Real, que eran realmente los kilómetros de autopista. La obra estaba dividida en dos partes, podríamos llamar la provincia de Sevilla y la provincia de Cádiz. Las bases de donde estaban pues el personal directivo, las plantas, el personal de administración, estaban ubicadas, la de la provincia de Sevilla, pues al lado del área de peaje que hay en las Cabezas de San Juan, y la de la provincia de Cádiz, pues al lado del área de peaje de Jerez, que está muy próxima al río Guadalete y muy próxima a la Cartuja de Jerez. Yo creo que en aquella, dado el poco tiempo en que se hizo, pues dio lugar a que se trabajara pues en doble y triple turnos, con lo cual, así, haciendo una estimación completa, yo diría que hubo del orden de 5.000 personas trabajando en este proyecto. Este proyecto pues supuso también una innovación tecnológica en materia de pavimento, porque por primera vez, creo yo, en España se hicieron
un pavimento rígido, o sea, de hormigón hidráulico, con encofrado deslizante, y dio un magnífico resultado. En 1971 fue la inauguración de la autopista, mejor dicho, de peaje que unía Sevilla con Cádiz. Yo ahí luché personalmente enormemente y tuve un apoyo grande en Madrid, en el Ministerio de Urbanismo, de Vivienda, porque estaba de subsecretario Juan Antonio Ollero, un abogado del Estado gaditano, que me escuchó muy bien mis razones, porque la autovía querían que pasara, pues prácticamente que fuera pasando a Jerez, dejándolo a un lado, desde Lebrija a Sanlúcar, Puerto Santa María, Cádiz, y dejándome a Jerez cortada por el medio. Me escucharon, y digo, porque hicimos nosotros y presentamos una serie de estudios increíbles sobre los crecimientos de las ciudades, que normalmente siempre crecen hacia el norte. Normalmente yo diría todas crecen hacia el norte, y cuando tienen mar al lado crecen hacia el norte y hacia el mar. La verdad es que me escucharon, y por eso la autovía va por donde va. Y prueba si es verdad, y tenía razón, lo que en aquel año defendía, y que gracias a Dios Juan Antonio Ollero me apoyó, que hoy el que vaya de Sevilla a Cádiz y cuando pase por Jerez a la izquierda, que mire si se ha puesto alguna teja, se ha hecho algo. No se ha hecho absolutamente nada, porque el aislamiento de una autovía es brutal, no deja crecimientos, y menos cuando son crecimientos como el descarado de Jerez, que es hacia el puerto de Santa María, hacia el mar. Los príncipes de España, don Juan Carlos y doña Sofía, llegan a Sevilla a bordo de un avión Mister 20, acompañados por el ministro de la Gobernación y otras personalidades. Luego se trasladaron a la ciudad, donde fueron objeto de un cordialísimo recibimiento. Durante la visita de los príncipes al típico barrio de Santa Cruz, se repitieron las manifestaciones de afecto y simpatía popular, que en algunos momentos tuvieron gratos perfiles de llana cordialidad. Por ejemplo, en esta ocasión, en agosto de 1971, Ordóñez se despidió definitivamente del toreo en la Semana Grande de San Sebastián. Desde entonces, permanece alejado de los ruedos, donde conquistó la fama. Los entonces príncipes de España llegaron a Sevilla, pasearon a pie por el barrio de Santa Cruz y se quedaron sin ver a un gran torero, que ese mismo año se retiraba de los ruedos, Antonio Ordóñez, de Ronda, que se cortaba la coleta en San Sebastián, modelo literario de Hemingway y amigo de Orson Welles, tan amigo que años más tarde las cenizas de Orson Welles fueron depositadas en un pozo de su casa en Ronda. Esta vez en funciones de masajista, salta al campo madrileño del Rayo Vallecano, al frente de los equipos de las folclóricas y de las finolis, que van a competir en un partido que ha hecho época, como luego se verá y apreciará. Además, el encuentro tenía un fin benéfico, cuyos objetivos se cubrieron plenamente. Hubo peloteo, autógrafos y unos pasos de flamenco y olé a cargo de Lola Flores. La estudiantina regala una capa a María Martín y Luciana Wolf posa para los fotógrafos. Arbitró el colegiado
Es un decir, señor Galiardo. Encarnita Polo echa un trago para ponerse en forma y comienza el encuentro, que resultó desde luego sensacional. Fue una verdadera lástima que el seleccionador nacional no lo presenciara, porque habría resuelto todos sus problemas. Hubo leves percances, pero Gómez Burr fue un eficaz masajista. Había que llevárselo del campo con lazo. El árbitro estuvo casero, no vio faltas tan patentes como esta. Luego, ya avanzado en el segundo o el tercer tiempo, que ni se sabe, un avance arrollador de Marujita Díaz produjo una melé. El árbitro quiso conceder algunos goles honoris causa, pero tampoco pudo, y se acabó lo que se daba. A principios de los años 70 nos encontrábamos con todas esas dificultades, porque la única vez que se había interpretado oficialmente el himno de Andalucía había sido precisamente por nuestro amigo y viejo andalucista José Romero, el pianista flamenco. Habíamos tenido la osadía de ir a Radio Vida, lo que hoy es la COPE, donde casi todos éramos colaboradores, con esa intención también de poder de vez en cuando hacer cosas de andalucismo live, como nosotros le llamábamos, y sobre pretexto de hacer un recuento de los 3 himnos que Andalucía había tenido, el de la época de Fermín Salvochea, el Pasodoble Giralda, y luego ya el oficial de Blas Infante, a partir después de la asamblea de Ronda, intentamos que la gente conociera los 3 himnos. Hicimos un programa con bastante miedo por parte de todos los asistentes, incluido José Romero, que era el que más le importaba, porque pensaba que iba a interrumpir de pronto la policía en el estudio y nos iban a llevar fuera. Pero no pasó absolutamente nada, ni siquiera se dieron cuenta, por lo visto, del alcance de aquello, y a partir de aquel momento nos dimos también cuenta, aunque fue solamente una interpretación musical, de los problemas que podía ser cantado, porque como había esa mala transcripción que tenía don Emilio Lemos, pues había un momento en que al cantarlo se perdía, o daban un gallo o se cortaba, no llegaba nadie a esa. Y eso fue precisamente lo que hizo que el maestro Manuel Castillo hiciera la segunda armonización para que ya se pudiera cantar. Por aquellos años también empezamos a oír cantar el himno de Andalucía, empezamos a aprendernos el himno de Andalucía y a cantar por primera vez el himno de Andalucía, que hasta entonces pues había sido para la mayoría de los andaluces algo desconocido. Entonces empezaron también en aquellas asambleas a aparecer el himno de Andalucía, y empezamos ya a saber que además de luchar porque queríamos tener presencia y representación, bueno, eso lo sabíamos, queríamos luchar porque queríamos que hubiera libertad y porque hubiera democracia. Quiero también recordar, porque se me vienen todos los recuerdos a la cabeza, la revista Triunfo, que era algo así para nosotros como el pan de la semana. Estábamos esperando y deseando que Triunfo apareciera en los kioscos para ir todos a comprarlo. Gran expectación, nubes de fotógrafos y un homenaje a las viejas glorias del boxeo, entre ellos el gran Uzcudun, en el combate que van a disputar Pedro Carrasco y Mando Ramos para el Campeonato del Mundo de Pesos Ligeros. Mucho se ha discutido la decisión del juez árbitro, pero hay que manifestar, desde luego, que Pedro Carrasco luchó con ahínco y enorme voluntad en la medida de sus posibilidades. Carrasco tocó el suelo en más de una ocasión y en general durante todo el combate Mando Ramos se mostró superior técnicamente. Carrasco opuso gran tesón y valentía pese al tremendo golpe en frío que recibió en el primer asalto. En el 1971, después de algunos años de espera,
de estar clasificado en el ranking del mundo de los primeros, pues consigo pelear por el título mundial y fue pues para mí la culminación de mi carrera, porque jamás yo me hubiera pensado llegar a pelear por un título mundial. Peleamos, hicimos 3 peleas por el título mundial, una en Madrid, otra en Los Ángeles y otra en Madrid. Y la verdad que tengo recuerdos bonitos y muy amargos de esos 3 combates, porque me pasó un poco de todo. Si pudiera recordar una cosa agradable, pues sería la segunda pelea que hice en Los Ángeles, en el cual se televisó para España, y esa es la satisfacción que tengo, que todo el mundo vio que le gané la pelea y me la robaron y para mí eso me desilusionó mucho. Y la tercera en Madrid también volvieron a robármela y eso ya fue lo que me dio la puntilla y fue cuando decidí retirarme, porque la verdad me estaban haciendo la vida imposible. Los postreros rounds fueron dramáticos para el púgilo nubense. La expresividad de estas imágenes nos ahorra todo comentario. Sin embargo, al finalizar el 11 asalto, el árbitro estimó que los golpes antirreglamentarios de Mando Ramos debían hacerle objeto de descalificación y levantó el brazo de Pedro Carrasco. Bueno, Andalucía se constituyó en una auténtica punta de lanza de estos movimientos jóvenes musicales. Ya digo que, por ejemplo, el hecho de tener 3 bases americanas en un pequeño territorio, desde Rota, Morón, hasta la base de San Pablo en Sevilla, hacía que la cantidad de americanos que habían llegado en los 50-60 era muy superior al resto del país en densidad, y nuestros aires estaban llenos, nuestras ondas, de emisoras de FM que podías coger y sintonizar esta música de rock and roll. Esto produjo también la posibilidad de que surgieran nuevos grupos. Había músicos de las bases que venían a tocar a las ciudades y había músicos juveniles en aquel momento en Andalucía y en concreto en Sevilla que funcionaban a nivel incluso nacional. Yo recuerdo de aquella época, por ejemplo, gente como Los Lentos o los Yungais. A estos grupos han pertenecido personas que hoy ocupan lugares relevantes en el mundo de la ciencia, de la medicina y de la cultura española. Doctores, personas que han sido directores generales, casi ministros, etcétera. En aquel momento eran rockeros, como no. Y la música que venía de Andalucía producía gente como Rafael, como Miguel Ríos, como Karina, como Los Ángeles, como muchísimos de los grupos que en aquel momento mantienen el nacimiento y la difusión del pop y del rock, proceden de esa Andalucía, que por debajo, una vez que ya está funcionando el rock and roll, está creando a la par otros nuevos movimientos de donde van a salir los payos que a través de la rumba penetran en los mercados internacionales, o grupos como Smash que incluyen la primera influencia del flamenco con el rock en los discos, o como los Gong, y posteriormente se justifica claramente la gran explosión también de Triana. Julio Iglesias se ha casado. La boda tuvo lugar en un famoso complejo turístico de Illescas. Aquí vemos al popular cantante del brazo de su madre y madrina, camino de la iglesia. Oh, mami, 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 después de tanto caminar. Ese año de 1971 se casaba Julio Iglesias con Isabel Presley, pero la canción que sonaba a todas horas no era de Julio Iglesias, era de los Pop Tops, el Mami Blue. ¿Qué recuerdos personales me traía a mí esa canción? Recuerdos del Amigo, El Negrito, Phil Trin, y recuerdos de Sevilla, 2 salas, Don Felipe y Hollywood, la fiesta de la Cruz Roja, en el Náutico de Sevilla, la hornacina en la universidad, y la feria de aquel año, con los Smash, con Maciel y Máximo Valverde. Menuda juerga, y siempre acompañado del Mami Blue. Fueron muy buenos días, pero no los perdidos como los de Antonio Gala, sino ganados. Los que sí perdieron un poco de salud fueron 2 compañeros míos de los Pop Tops, Rafa y Raymond, teclista y guitarrista del grupo, que se metieron un atracón de naranjas sevillanas a pesar de lo amargas que estaban. Después nos enteramos que no se comían, que se mandaban a Inglaterra para fabricar mermelada. Ya era demasiado tarde para ellos. Ese mismo año, otra boda. Se casaban Laura Valenzuela y José Luis Dibildos, y en la capital de España se volaba un periódico, El Diario Madrid. Vencido
yo vengo a ti, mami. El gigantesco esfuerzo de organización y espíritu pacífico y deportivo, representados por los Juegos Olímpicos, se han visto truncados en Múnich por el acto de terrorismo perpetrado en la Villa Olímpica y de tan graves consecuencias. En el 72 yo estaba en los Juegos Olímpicos de Múnich como abanderado, tuve el honor de ser abanderado de la delegación española y me libré por pelos de aquel atentado que sufrieron los judíos por parte de los fedayines, y fue porque me fui un par de horas antes de que ocurriera aquel atentado, ya que la delegación española estaba justo al lado de los judíos, y me fui a Kiel a ver regatear al príncipe de España entonces y hoy rey de España. Yo creo que aquella acción supuso un cambio radical en todo el olimpismo. De hecho, desde entonces ya se acometen los sistemas de seguridad con muchísimo más vigilancia, y por supuesto marcó una época, y nadie se pensaba en aquellos momentos que una fiesta como era la del deporte tuviera un resultado tan trágico, con aquellas muertes que marcaron sin duda una época y el inicio de algo que nadie esperaba y que de ninguna forma podían imaginar. Ofrecemos ahora las actuaciones de los mejores clasificados en el slalom especial, donde nuestro compatriota Paquito Fernández Ochoa obtuvo un memorable triunfo. Sapporo desde luego marcó una época también en mi vida, porque nadie, ni yo incluso mismo, podía imaginar que la repercusión que podría tener un triunfo como aquel que conseguimos Aurelio García, Conchita Puch y yo, que éramos los tres únicos representantes del equipo español. Entonces, yo estando en Japón nunca podía imaginar a esa distancia que el triunfo que conseguí el día 13 pues pudiera tener tanto en mi pueblo como en el propio país, en toda España, la popularidad que eso me supuso, tuviera una repercusión que a la larga ha durado durante tantos años. Yo fui el primer campeón olímpico de la historia del deporte español, y yo creo que también marcó eso una nueva etapa. Una etapa en que, bueno, pues tanto la situación política, social, económica, incluso deportiva, y vislumbrábamos que podríamos empezar a contar dentro de lo que es el ámbito internacional en todos los ámbitos, ¿no? Y yo creo que, bueno, me cabe la satisfacción de haber sido uno, además de Bamontes, de otros tantos deportistas, Ángel Nieto, Pedro Carrasco, que en aquellos momentos ilusionaban al pueblo español, y yo me sentí un protagonista más, de lo cual estoy muy orgulloso y muy agradecido porque todavía me recuerdan. Yo me llevé un susto tremendo cuando llegué a Barajas y vi que había gente de toda España, desde Barcelona, Zaragoza, Bilbao, Andalucía, Madrid por supuesto estaba volcado. Pasamos por primera vez, yo creo, como si fuéramos unos presidentes de Estado, desde el propio aeropuerto hasta la televisión española. La ciudad se abrió de par en par, la gente aplaudía con banderas, gritaba. En mi pueblo me recibieron con una banda de música, la gente volcada, me dieron la medalla, me subieron al ayuntamiento. De verdad fue una fiesta realmente importante. Toda mi familia pues estaba durante los 2 días que tardé en volver, pues viviendo prácticamente en una nube, y la verdad es que yo, hasta que no me fui de España y al cabo de los años, no tuve la sensación real de lo que pudo ocurrir. Era una explosión de júbilo, de alegría, de ilusión. Yo creo que todo el mundo recibió un premio. En el pueblo de Cercedilla, pues evidentemente se sentían muy orgullosos y todavía lo están. Es decir, cualquier hijo de un pueblo o vecino se puede sentir muy orgulloso cuando uno de ellos, de los suyos, pues consigue una notoriedad como la que tuve yo en aquel momento. Como todo el mundo también sentíamos las mismas alegrías con Santana, o con Pedro Carrasco, con Bamontes. Yo creo que España estaba necesitada de ejemplos, y el generalísimo Franco me lo dijo. Fue la única cosa que yo le entendí muy bien, que me dijo que España necesitaba jóvenes como yo. Han pasado los años y afortunadamente han venido muchos, cosa que quiere indicar que España va mucho mejor, claro.
por fin, en el año 72, estreno ya una comedia redonda, censurada, pero viva todavía a pesar de la censura, que se llamó Los Buenos Días Perdidos. Era un retrato cruel de España, en que no se podía hablar de curas, no se podía hablar de militares, pero sí se podía hablar de pequeños sacristanes en vez de curas, y de pequeños guardias municipales en vez de militares. Y toda esa comedia llena de chirridos, llena de alegría, de esa tragedia con campanillas que fue Los Buenos Días Perdidos, alcanza de repente también otro premio, un premio misterioso para mí, que no había concurrido para nada a él, el Premio Nacional de Literatura, porque la presenta a ese premio uno de los jurados que tienen potestad de hacerlo, que fue un andaluz maravilloso, Manolo Díez Crespo, crítico de teatro, sevillano fino, de aquella época del Mediodía, de la revista Mediodía de Sevilla, con Eduardo Llosén y con Collantes y todos aquellos poetas de esa época. Entonces, Los Buenos Días Perdidos abren otra vez la curiosidad tremenda, feroz de la gente, del público que tiene la sensibilidad a flor de piel en los dedos, de ese público que entiende mucho más de lo que se le está diciendo, que está en complicidad permanente con el autor, y muy poquito tiempo después se estrena el gran éxito de la comedia Anillos para una dama, que hace durante 9 años seguidos María Esquerino y que está traducida prácticamente a todos los idiomas. Ahí empiezo otra vez mi relación con el verdadero teatro español. En los años 70, el ayuntamiento inició una plantación de naranjos en muchas barriadas de la ciudad. Así nacieron las barriadas del barrio de León, el Plantinar, la barriada de San José Obrero, la barriada del Cano. La ciudad se iba incorporando a las plantaciones de naranjos, más que nada por la estrechez de las aceras que tienen las calles. Por eso el naranjo se ha convertido un poco en el árbol ideal de Sevilla. Sevilla no cuenta con grandes avenidas, no cuenta con grandes aceras, y el naranjo es un árbol ideal para estos sitios. Nos ofrece una floración esplendorosa que coincide con nuestras fiestas primaverales, sobre todo la Semana Santa, y después, en noviembre, con sus frutos. El naranjo tradicional en Sevilla lo ha sido por su cultivo agrícola en las huertas alrededor de la ciudad, huertas importantes donde el cultivo se hizo para la producción de esencias, la producción de perfumes, y asimismo como para lo que la ha hecho famoso, sobre todo en Inglaterra, que ha sido las mermeladas de naranja amarga, conocidas allí como la naranja de Sevilla. Anteriormente no había tantos desayunos continentales como hay ahora, y la gente se aferraba más al desayuno tradicional. Hoy ha desaparecido y la demanda es muchísimo menor. En el 1972 pasó algo muy desagradable. Era de madrugada cuando en mi casa apareció una pareja de la Guardia Civil. Esta pareja de la Guardia Civil pues llamó y me sorprendió bastante, porque a esas horas no era normal que una pareja acudiera a mi domicilio. En ese momento me dijeron que, como yo tenía una furgoneta, que si podía hacer un servicio de un accidente. Pues yo pensé que era un accidente normal y corriente. Y efectivamente pues me puse enseguida, me vestí, me puse en condiciones de cogí la furgoneta, y había una rastra de guardias civiles a lo largo de toda la carretera, e iban indicándonos, no era yo solo, eran muchísimos más coches los que íbamos para allá, y nos iban indicando hacia dónde teníamos que llegar. ¿Cuál fue nuestra gran sorpresa? Por lo menos la mía, que fue algo espantoso, fue el accidente del tren. Algo que no me se puede olvidar en la vida, porque aquello fue totalmente inhumano, aquello fue algo que no se puede olvidar nunca. Había un silencio sepulcral, a pesar, solamente se oía algunos gemidos, algunos quejidos de algunos accidentados, y aquello estaba sembrado de cadáveres. Hubo un caso muy espectacular, y es que había algunos heridos cogidos con el tren, y enseguida pues vinieron a Lebrija o al Cuervo,
y se llevaron un soplete para poder cortar los hierros para sacar a las criaturas que allí estaban. Y alguien, que no recuerdo quién, con muy buena visión, porque allí había combustible de todas clases, había aceite, gasolina, había de todo clase de... Dijeron, por favor, no hagáis esto, porque lo único que podemos conseguir es que se encienda el tren, y es que vamos a intentar hacerlo a mano o con fuerza. Vinieron un helicóptero de la aviación, y este helicóptero pues fue el que se encargó de levantar dentro de las fuerzas que podían tener los vagones que allí estaban cogidos los cadáveres y los heridos, ¿no? Yo fui un colaborador más, uno más de los muchísimos que colaboraron en Lebrija, porque Lebrija no fue 1, ni 2, ni 5, ni 10, fue todo el pueblo. Y fue todo el pueblo, tanto para los heridos como para los difuntos, como a los familiares que al día siguiente se presentaron aquí, que fue aquello un día de luto muy grande, imposible de a que ningún lebrijano de aquella época se le pueda olvidar. Sí, pero eso será en la segunda parte del programa. ¿Pero qué segunda parte ni segunda parte? ¡Empiece ahora mismo! 1, 2, 3, 1, 2, 3, le invitamos con toda ilusión a que pase con nuestro programa un buen rato antes de irse a la cama. Ya verá cómo hay emoción, muchos premios y humor. Y es por eso que yo le aconsejo que ponga toda su atención. Había una vez un circo que alegraba siempre el corazón. La televisión en aquella época ya estaba en su plenitud, a pesar de que solamente había una, las series, los concursos como el 1, 2, 3 y algunos programas infantiles que nos engancharon a los mayores, como los payasos de la tele. Por cierto, con este programa incluso se llegó a enganchar al general Franco. Cuando Gaby, Fofó y Miliki estaban en la televisión, había orden de que a Franco no se le podía molestar. ¿Se acuerdan ustedes de aquella frase de ¿cómo están ustedes? Emilio Aragón Miliki, que nació en Carmona, nos lo cuenta. Al final del año 1972 estábamos comenzando una serie de programas en televisión española que vinimos a grabarlos y tuvimos que regresar a América porque teníamos un compromiso con México, con la televisión de México. Y a raíz de aquellos primeros 13 programas que se emitieron en el año 1972 durante el verano, a la hora de la siesta más o menos, o sea, después de la comida a las 3 de la tarde, y que se titulaban Los Payasos, aquellos 13 programas, a partir del 6º programa fue una explosión y ya pues empezaron a llamarnos a México que teníamos que venir, que teníamos que volver, que teníamos que hablar. Ya Televisión Española se interesó enormemente por el éxito de aquellos primeros programas y durante los siguientes 12 años el programa se situó en el primer lugar de audiencia de todos los programas de televisión y así se mantuvo durante 12 años. Bueno, aquello de alguna manera representó un poco un fenómeno sociológico porque en España jamás a un niño se le decía de usted, se le decía de tú, se le hablaba de tú. Cosa que en América no, en América a los niños, sobre todo en Cuba, en el Caribe, pues se les puede hablar de usted, sobre todo cuando se les habla seriamente. Y nosotros pues creamos aquella frase para comenzar nuestro programa que era ¿cómo están ustedes? Aquel ¿cómo están ustedes? Tuvo una gran trascendencia. Yo creo que no había reunión donde alguien llegara y no dijera aquello de ¿cómo están ustedes? Y recuerdo que como anécdota el director del Hospital de la Paz en Madrid me contó que dice estoy pensando solucionar mi problema. Y, ¿qué pasa? Dice que no me cabe la gente en el hospital, no me quedan camas, pero tengo preparada una reunión, voy a reunir a todos los enfermos esta tarde, les preguntaré a todos ¿cómo están ustedes? Y como me van a decir todos que bien, pues los mandaré a casa. Se ha celebrado la entrega de los premios populares de televisión que una revista española de actualidad viene otorgando anualmente por votación entre sus lectores. Don Matías Prats, director de Nodo, hizo entrega del Premio Especial de la Simpatía
que correspondió a los payasos Gaby, Fofó, Miliki y Fofito. Ángel Nieto se dispone a competir en la prueba de 125 centímetros cúbicos en el difícil y sinuoso trazado del circuito barcelonés de Montjuïc para conquistar el título de campeón mundial. Ese año de 1972, el deporte estaba de fiesta. Ángel Nieto otra vez campeón del mundo en 50 y 125 centímetros cúbicos. Paquito Fernández Ochoa, medalla de oro olímpico en Múnich. El título mundial de los pesos pluma para José Legrá, el Puma de Baracoa. Y Eleuterio Sánchez, el Lute, en otro deporte muy diferente, el de escaparse de la Guardia Civil, pues haría doblete. Francisco Pérez Avellán, experto en estos temas, nos lo cuenta. En 1972 el Lute es herido en un tiroteo con la Guardia Civil. Lleva muchos meses escapado y por lo tanto se ha convertido en un auténtico mito y todo el país participa en su búsqueda. Se ha desatado la caza del hombre. En Cártama, en la caja de ahorros. Allí es descubierto por un comportamiento sospechoso que detectan los empleados. Se avisa a la Guardia Civil y hay una confusión que permite que el Lute escape. Poco más tarde es descubierto en una carretera dentro de un coche, cerca del barrio de Santa Rosa, y allí se entabla el tiroteo en el que sale con un tiro en la espalda. De todas formas, Eleuterio vuelve a conseguir escapar y convertirse en el canto de rebeldía de la España franquista. Sin embargo, sus familiares tendrán menos suerte, serán detenidos, se encontrarán joyas, armas y otros efectos en 3 domicilios que tenía en Málaga. Pero el Lute, el misterio del mito, continuará y se convertirá a partir de ese momento en la auténtica rebeldía y el canto de rebeldía de la España franquista. En la capilla del Palacio del Pardo se ha celebrado el enlace matrimonial de María del Carmen Martínez Bordiú Franco con Su Alteza Real don Alfonso de Borbón Dampierre. El jefe del Estado da el brazo a su nieta y don Alfonso de Borbón a su madre, la duquesa de Segovia. Seguidamente, el príncipe de España con doña Carmen Polo de Franco, la princesa Sofía con el infante don Jaime de Borbón, la marquesa de Villaverde con el infante don Luis Alfonso de Baviera, el marqués de Villaverde con doña Victoria Marone y Borbón de Álvarez de Toledo, familiares de los contrayentes y altas personalidades. Como siempre, aquel año también hubo bodas. La gente se casaba igual que ahora. Por ejemplo, en aquella época, María del Carmen Martínez Bordiú, nieta de Franco, con Alfonso de Borbón en el Pardo, y el cantante Rafael con Natalia Figueroa en Venecia. El año siguiente sí que vendría cargado de acontecimientos, de los que destacamos 2, uno internacional, como la repercusión nacional de la crisis del petróleo, y otro local, cargado de mucha polémica en su momento, el traslado de la feria en ese año de 1973 del Prado de San Sebastián a Los Remedios. Estas imágenes, rodadas en ciudades y autopistas de Holanda, en cuya refinería se concentraba antes la mayor cantidad de crudos de Europa, nos muestran lo que es allí un domingo sin automóviles, en cumplimiento de las disposiciones del gobierno para compensar el corte de los envíos de petróleo impuesto por los países árabes mientras no se resuelva su conflicto con Israel. Tan severas medidas tienen también sus beneficiarios, los peatones, que disfrutan por completo de toda la calle, mientras que en las gasolineras continúa el suministro de aire y agua, pero nada de gasolina. En Andalucía el aumento del precio del petróleo no tuvo una repercusión inmediata porque desde el gobierno central se enmascaró la subida de precios subvencionando las importaciones. Pero cuando en el año 76, a principios del año 76, se cortan estas subvenciones, efectivamente hay un incremento enorme del precio del petróleo, del precio también por lo tanto de la gasolina, que lleva a que los ingresos de los andaluces sufran este impacto enorme del precio del petróleo, de la gasolina y, entre otras cosas, haya que acudir a restricciones tan inmediatas como por ejemplo la del alumbrado en el año 76 en Navidad
y también se note en las repercusiones sobre el precio de la gasolina, que lleva a que se planteen restricciones en las salidas con los automóviles, etc. La actividad turística es la que en mayor medida sufre el impacto de la crisis de un modo a corto plazo, inmediato, de un modo inmediato. ¿Por qué? Pues porque la subida de los precios del petróleo, que en otros sitios sí que ha tenido una repercusión clara desde el primer momento, ha llevado a que se encarezca el transporte y a que al turista le resulte mucho más caro venir a Andalucía. De momento, entonces, tiene una repercusión directa en la llegada de turistas que se va a notar en esa fuente de riqueza que acaba de nacer en los años 60. Pero por otra parte, muy importante es también la repercusión en el terreno de la emigración. La salida de la emigración, que hasta entonces había sido la única salida para evitar el paro masivo en Andalucía, se corta esta espita, de manera que de aquí en adelante la subsistencia va a tener que ser a partir de los medios que nos consigamos en Andalucía. ¡Qué guapa que está Sevilla! ¡Ole y olá! 1973, que se traslada a la feria, se aprueba en el ayuntamiento, en el pleno del ayuntamiento, de abril del año 1972. O sea que en un solo año se hicieron exposiciones al público, se hicieron buscar los medios para esto, se hicieron los proyectos, se hizo todo, un tiempo verdaderamente récord. Gracias a un secretario, yo creo que único que había en España, que se llamaba José María Peláez. Aquel le dio esa rapidez a lo que parecía imposible que se pudiera hacer en un año, porque digo que la aprobación fue un año antes, en 1972. La idea mía del traslado fue antes, fue desde que tomé posesión de la alcaldía y asistí a las ferias anteriores y vi que la feria allí no podía asistir. Aquellos 64.000 metros, pues tenían hasta los pozos negros allí porque no había infraestructura y era, desde el punto de vista higiénico, era suprimible y todo. Mi decisión fue firme cuando pensé que el cambio no tenía que hacer como aquello que se exponía en el pabellón de la Plaza de España, de media Plaza de Toros, darle otra arquitectura morfológica a la feria, sino trasladarla igual, exactamente igual que estaba. O sea, que las casetas fueran las mismas, pero en los mismos niveles y en las mismas líneas. Y el que estuviera en la feria, pues no podría distinguir si estaba en la feria actual o estaba en la antigua de San Sebastián. Se inauguró el 30 de abril de 1973, del mes de mayo. Vino la princesa, hoy reina, y aquello fue un verdadero apogeo de entusiasmo y de felicitaciones. Yo me sentí verdaderamente orgulloso, y no yo, sino Sevilla, de haber podido hacer esto. ¡Qué guapa que está Sevilla!